simplemente, como nosotros teníamos, cuando nosotros estábamos en cálculo de una variable, ¿para qué utilizábamos la integral? Para calcular, por ejemplo, área. Nosotros queríamos calcular el área bajo la curva. Aquí lo usamos de una manera similar, solo que, por ejemplo, nosotros ya vamos a calcular áreas, pero sobre regiones. Por ejemplo, si yo tengo aquí, yo qué sé, aquí yo voy a tener una región que yo qué sé, pues puede ser que esté delimitada por dos. Imagínense que yo quisiera calcular esta área de aquí, que esté delimitada, por ejemplo, por estas cuatro, yo qué sé, cuatro rectas. A mí me interesa sacar esta área. Entonces digo, bueno, entonces para eso, una de las maneras que yo tengo para sacar el cálculo de áreas es por medio de integrales dobles. De hecho, lo que ustedes hacían en cálculo de una variable, de decir, bueno, va a ser la integral de la función de arriba menos la función de abajo, eso no es nada más que una integral doble, solo que en ese momento no lo sabían, que en el cual el límite superior es la función de arriba, el límite inferior es la función de abajo. Entonces digo, bueno, nosotros las integrales dobles las podemos utilizar ¿para qué? Para calcular áreas. ¿Para qué también podemos utilizar las integrales dobles? Para calcular volúmenes. Ya vamos a ver unos ejercicios con respecto a eso. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos de manera general una integral doble? Yo digo, bueno, yo tengo una integral doble sobre, como les dije, yo voy a integrar sobre una región. Por ejemplo, podría ser esta región que yo acabo de pintar aquí. Nosotros trabajamos siempre las integrales dobles sobre regiones. Usualmente cuando se introduce este tema de integrales dobles, uno dice, bueno, que tengo la integral que es, por ejemplo, definida en un cuadrado, donde, por ejemplo, el dx varía, o sea, el x varía, por ejemplo, entre a y b y y varía entre c y d. Entonces, se lo definen sobre un cuadrado, que es el caso más bonito, porque los límites de integración son números. Pero, ahora bien, cuando no es la única región que nosotros podemos definir. Nosotros podemos definir regiones muy feas, y de hecho hay una sección que vamos a ver mañana, que es cuando yo tengo regiones de integración feas, ¿cómo yo puedo hacer unas transformaciones ahí para poder pasarlas a regiones de integración mucho más sencillas? Entonces, de manera general, nosotros siempre vamos a expresar las integrales dobles como, bueno, como nosotros sabemos, el doble signo integral. Cuando no sabemos o no tenemos especificada la región, ponemos una R aquí. La función, que obviamente es una función de dos variables, porque estoy integrando con respecto a dos variables. Aquí dA, donde este dA, siempre es bueno mencionarlo, puede ser o bien de x, de y, o bien de y, de x. ¿Cuál es mejor usar? Eso va a depender de la función que se esté usando, del método que se quiere usar. A veces si uno usa un orden de integración, puede ser que le salga una integral o simplemente resolver una integral. A veces si uno usa el otro orden, por ejemplo, de y de x, de x de y, puede que le salga otra integral. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos ¿cuál es mejor? Pues como les dije, eso va a depender de la función o del ejercicio con el que se esté trabajando. En este caso, yo siempre uso como recomendación de y de x. Es decir, como para que tengan una idea por dónde partir. Es decir, bueno, para tener por lo menos una referencia, yo siempre uso de y de x. Yo digo, perfecto. Entonces, esto es como nosotros denotamos a las integrales dobles. Ahora bien, esto es algo importante. Cuando nosotros estamos hablando de integrales dobles, ustedes habrán dado cuenta, si su profe ya les dio la clase, que usualmente ahí pasan dos situaciones que tienen esto, la integral de A, ¿verdad? Aquí sobre una región, y tienen otro caso, cuando aquí tienen acá una función, f, por ejemplo, f que depende de x, y, de A, y de nuevo sobre una región. No necesariamente tiene que ser la misma, por ejemplo, r'. Entonces, aquí hay unas pequeñas cosas a tomar en consideración que voy a seguir mencionando a medida que vayamos viendo el resto de integrales. Cuando uno tiene esto, es decir, que la función que tiene aquí es 1, lo que está calculando 1 es un área. Ojo. Siempre cuando uno tenga esto, directamente ve esa integral, uno dice, ya, estoy calculando un área. ¿El área de qué? De esta región que yo tengo aquí. Es decir, fíjense, por ejemplo, si yo tengo esto, aquí supongamos que yo tengo esta área. Yo tengo esa región ahí, ¿verdad? Esta es R. Entonces, si yo saco la integral de A, ¿verdad? Sobre R, lo que yo estoy calculando con esa integral doble es un área. Mucho ojo con eso. Mientras que si ya hay aquí una función, yo lo que voy a calcular ya no es un área. Ojo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando aquí ustedes ya tienen aquí una función, dense cuenta que van a estar integrando sobre la misma región. Aquí, sobre la misma región. Están integrando sobre la misma región. Pero esa función de ahí, el hecho de que no tenga esa función ahí, ya no está calculando un área. Está calculando cualquier otra cosa menos un área.
Ah, perfecto. Entonces, ¿qué significa que yo esté integrando teniendo en cuenta esa función ahí? Lo que nosotros vamos a tener es que esa función va a tener un efecto sobre esa área. Ejemplo. Por ejemplo, podríamos tener que así como en la integral de línea, cuando yo les decía, cuando ustedes integran sobre la curva y tienen, por ejemplo, la función de densidad lineal, ustedes pueden conseguir por medio de esa integral la masa. Aquí es algo más o menos similar. Cuando uno tiene aquí una función, esta función tiene el papel de desarrollar algún efecto sobre esa área. Por ejemplo, imagínense que esa función fuera una función una función que me da, por ejemplo, densidad de carga. Entonces, si yo integro esa función de densidad de carga sobre todo esta región R, lo que yo estaría sacando entonces sería toda la carga total sobre toda esa región. Por ejemplo, esa región R podría ser una placa de aluminio, yo qué sé, lo que sea. Entonces, muy importante eso. Cuando uno no tiene aquí funcioncita, lo que está calculando es un área. Cuando uno ya tiene una función aquí, está calculando cualquier otra cosa, pero eso ya no va a ser un área. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente, si es que esto ya no va a ser un área, esto puede ser o bien positivo o bien negativo. Ya vamos a ver un ejemplo en el que nos sale unos positivos, otros negativos. Ahora bien, siempre que yo saque un área, áreas positivas, digo, áreas negativas no hay. Es decir, siempre que yo esté sacando un área, el resultado debe ser positivo. Entonces digo, perfecto. Entonces ya teniendo todas esas cosas en cuenta, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de estos, de resolver integrales dobles, cambiarles orden de integración. Así que vamos a ir a empezar con un ejercicio. Aquí tengo ejercicios variados, así que un segundito. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto en particular a algo que no hayan entendido en la clase, me pueden avisar y con eso vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces vamos a empezar con un ejercicio aquí interesante de estos que se usan aquí. Entonces yo digo, bueno, un segundito que se copie el ejercicio. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver este ejercicio de taller. Un segundito que no quiere colaborar. Ya, ok, perfecto. Entonces vamos a ver, esto era lo que yo les decía. Con integrales dobles podemos calcular muchas cosas. Entre esas podemos hacer lo siguiente. Entonces dice, bueno, a mí me dicen, por ejemplo, dice, calcular la carga eléctrica de una lámina metálica delimitada por esta recta, y igual x, y la parábola x al cuadrado igual 2y, si la función de densidad de carga en cada punto es esta que yo tengo aquí. Y digo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? Yo digo, bueno, yo quiero sacar la carga eléctrica de una lámina metálica. Entonces yo voy a tener una lámina metálica. ¿Cuál es esa lámina metálica? La que está delimitada por esta recta. Igual, y igual X. Entonces yo vengo y voy a ir dibujando para ver cuál es más o menos mi recta. Acá. Esta es la recta Y igual X que me están dando. Perfecto. Uno en estos problemas de integrales dobles, siempre tiene que ir graficando la región, porque desde aquí en adelante, hasta que se termine el curso, siempre vamos a tener en cuenta la región sobre la cual vamos a estar integrando. Entonces, lo primerito es siempre hacer un dibujito. Entonces, digo, bueno, delimitada por esta recta, y igual x, y la parábola x al cuadrado igual 2y. Pues lo podemos simplemente despejar como x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, esto es una parábola. Yo digo, vengo para acá, vengo para acá, ¿verdad? Entonces, dense cuenta, ¿cuál va a ser la lámina? Pues como ya me acaban de decir, es esta región que está delimitada por la recta y igual x y la parábola es esa que acabo de pintar en azul. Perfecto, entonces esa va a ser mi lámina. Ahora bien, me están diciendo que la función de densidad de carga en cada punto está dado por esto. Entonces, ¿cómo yo calculo la carga sobre toda la lámina? Ah, entonces para eso entran las integrales dobles. Entonces la carga eléctrica sobre la lámina, simplemente va a ser la integral doble sobre la región. Va a ser la región? La que está pintadita en azul, es decir, sobre la lámina de la función de densidad de carga, es decir, phi de x, y por el dA. Donde ya recordemos, ese dA puede ser o bien dx de y o bien dy de x. Eso lo elegimos nosotros a conveniencia. Entonces yo digo, perfecto. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Entonces dense cuenta que yo no estoy calculando un área, estoy calculando el efecto de esa función de densidad de carga sobre toda la lámina. Todo ese efecto lo que me va a dar entonces es la carga total. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente resolver esta integral doble. Entonces, lo primerito que vamos a hacer cuando vamos a resolver una integral doble es definir cómo yo quiero tener este dA. Ya sea bien o de x de y o de y de x, porque a partir de eso vamos a poner nuestros límites de integración. Entonces yo siempre uso
el orden de y de x. Se me hace el más bonito en mi opinión. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí voy a tener integral, la función phi de x, y. ¿Cuál es la que me están dando? X sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? El orden que yo use es de y de x. Y aquí es donde vamos a empezar a decir ciertas cositas para que siempre sea súper sencillo poner los límites. Primerito, las integrales siempre se van a corresponder con el diferencial que les va tocando. Es decir, la integral más afuera le corresponde al diferencial que está más afuera. De ahí, la integral que está más adentro le corresponde el diferencial que está más adentro. ¿Eso qué me quiere decir? Eso lo que me quiere decir es que si yo tengo aquí que el dx es el diferencial que está más fuera, obviamente le corresponde a esta integral. Es decir, que x debe ir de un valor a otro valor. Perfecto. Esto les va a ayudar full para no perderse acá. Si el siguiente diferencial es el de y, significa que lleva de un valor o de una expresión, de una función, a otro valor. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo quiero determinar? Yo quiero determinar de qué x a qué x va en este caso la región y de qué y a qué y está yendo mi función. Y yo digo, perfecto. Entonces yo digo, vengo para acá. Entonces yo quiero ver entonces de qué x a qué x, es decir, x de dónde a dónde está yendo, que es lo que a mí me interesa para poner estos límites de integración. Yo digo, perfecto. ¿Cómo yo determino eso? Pues aquí obviamente empezaba en 0, pero a mí me interesaría saber entonces en qué x se dio esta intersección, porque simplemente hasta ese punto es donde yo tengo mi región, mi lámina. Entonces yo digo, ¿cómo yo encuentro eso? Pues es sencillo, simplemente igualo las funciones. Es decir, yo tengo y igual x al cuadrado sobre 2 es la parábola y yo tengo y igual a x, que es la recta. Entonces lo que yo hago es igualarlas para ver en qué x es que se cruzan. Entonces voy a tener x al cuadrado sobre 2 igual a x. Este 2 lo puedo pasar al otro lado y tendría x al cuadrado igual a 2x. Si continúo por aquí, paso este 2x al otro lado, entonces tendría x al cuadrado menos 2x igual a 0. Saco factor común y tendría x menos 2 igual a 0. Entonces tengo x es igual a 0 y o x es igual a 2, lo cual es correcto, porque dense cuenta que aquí hay dos puntos donde se están intersectando dicha parábola con la recta, aquí justamente en el 0 y justamente aquí, ¿en qué punto? ¿Cuál es este punto de aquí? El punto 2. Y digo, perfecto, eso ya entonces ya me va a dar las pautas para ir poniendo mis límites de integración. Acá, como les dije, siempre las integrales corresponden a los diferenciales. Aquí el diferencial más afuera es el de x, le corresponde a la integral que está más afuera. Entonces, x, ¿de qué valor a qué valor está yendo? Ah, perfecto. X está yendo desde el 0 hasta el 2. Y así ya determinó mi primer límite, los primeros límites de la integral. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el de y. Como el que le sigue, el siguiente diferencial es el de y, entonces la siguiente integral también es que yo tengo que ver de dónde a dónde me está yendo mi y. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Déjenme, que me quedó un poco, ya está un poco rayado esto. Un segundito. Ok, perfecto. Para poder simplemente lo que quiero hacer es para poder volver a rayar encima. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, yo quiero ver de dónde a dónde va mi y. Entonces, para eso, yo lo que hago es tomar lo que se denomina un diferencial, es decir, un pequeño cambio aquí. Entonces, siempre lo que se hace es como dibujar un rectangulito. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está tocando por abajo? ¿Qué está tocando por abajo ese diferencial? Lo que está tocando por debajo, es decir, por aquí, ese diferencial es esta función que yo tengo en rojo. Y esa función es y igual x al cuadrado sobre 2. Entonces, significa que mi y ese diferencial está tocando por abajo a x al cuadrado sobre 2. ¿Y qué está tocando por encima de ese diferencial? Lo que está tocando por encima de ese diferencial es la recta y igual a x. Perfecto. Entonces yo tengo y igual a x. Ahora bien, cuando uno ya ha puesto esto, uno se ayuda de eso que les acabo de decir, ya usualmente ya no coloca ese x igual a 2, x igual a 0, sino que simplemente ya coloca la integral de la siguiente manera. Es la integral de 0 a 2, la integral de x al cuadrado medios a x, de ahí x sobre x al cuadrado más y al cuadrado y aquí de y de x. Y ya, dense cuenta que ahora simplemente es resolver integrales. Resolver integrales dobles, ya una vez que ya tiene uno planteado la situación, es súper sencillo, porque simplemente uno lo que va haciendo es que va partiendo de la integral de afuera y va va partiendo de la integral de adentro y se va hacia afuera. Entonces yo voy a resolver esta integral
Y el resultado de esa integral, es decir, va a ser mi integrando de la integral de más afuera. Y digo, perfecto. Entonces, esto es súper sencillito. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Simplemente resolver esa integral partiendo, como les digo, desde lo más de adentro y me voy a ir hacia afuera. Entonces, de nuevo, aquí, ahora sí, partimos a resolver la integral. Entonces, tendré la integral de 0 a 2. Aquí empiezo la integral que va desde x medios, x al cuadrado medios a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado de y de x. Ahora bien, entonces voy a resolver la integral que yo tengo ahí arriba, aquí adentrito. Entonces, esa integral, yo me doy cuenta que, bueno, esa es una integral un poquito complicada. De hecho, se parece a una integral que hicimos la anterior semana. Así que vamos a ver cómo resolvemos. Esta integral, como yo estoy integrando con respecto a y, todo lo que no es y, pues lo considero constante, ¿no? Eso ya lo sabemos que es una variable. Simplemente yo estoy integrando con respecto a la variable y. Todo lo que no es y, pues lo considero constante. Ahora bien, una cosita a mencionar. Esta integral, pues, no sabemos exactamente cómo es. Entonces, lo que se me ocurre hacer es lo siguiente. Entonces, la integral de 0 a 2, aquí tendría x al cuadrado, la integral que va de x al cuadrado sobre 2 a x. Aquí lo que voy a sacar es factor común x al cuadrado en el denominador. Acá sacaría x al cuadrado y me quedaría 1 más y al cuadrado sobre x al cuadrado, ¿verdad? De y de x. Perfecto. Entonces, denme un segundito que bajo. Ya. Ahora bien, ¿qué hago aquí? Bueno, aquí incluso podemos simplificar. Este x se va con este x y me quedaría la integral que va de 0 a 2, la integral de x al cuadrado medios, x sobre x 1 más y sobre x. Un segundito. Aquí cuando simplificaba ya se me iba y me quedaba arriba 1. Perfecto. Al cuadrado de y de x. Ahora bien, ¿qué hacemos? Lo siguiente que hacemos es, bueno, yo voy a hacer un cambio de variable. Yo lo que voy a hacer es decir, bueno, yo voy a tener u va a ser igual a y sobre x, ¿verdad? Entonces, si yo derivo ahora con respecto a u, voy a tener entonces du es igual a 1 sobre x de y. Y digo, perfecto, me queda, si dense cuenta que me va quedando todo bonito. Entonces voy a seguir la integral por acá. Entonces me quedaría la integral de 0 a 2, la integral que va de x al cuadrado medios x. Entonces dense cuenta que tendría du es 1 sobre x de y. Perfecto, entonces tendría du y todo y sobre x lo denoté como u. Entonces tendría aquí 1 sobre u al cuadrado, ¿verdad? De x. Perfecto. ¿Uno puede hacer cambios de variables? Sí, sí las puede hacer, no hay problema. Ahora bien, entonces esta integral es una integral inmediata. Esto sí es una integral que nosotros conocemos de tabla, la integral del arc tangente. Entonces me quedaría la integral que va de 0 a 2 aquí. Si integramos esto me quedaría entonces arc tangente de u evaluado en x y en x al cuadrado medios, ¿verdad? De x. Ahora bien, recordemos que 1 era mi variable original. Yo tengo que volver a mi variable original para realizar la respectiva evaluación. Entonces tendría la integral que va de 0 a 2. Aquí, arc tangente de u, pero u ¿qué era? Y sobre x, ¿verdad? Evaluada en x y en x al cuadrado medios de x. Ahora sí, evaluando, tenemos que es la integral que va de 0 a 2. Aquí tendremos arc tangente ¿de qué? Si evaluamos, estamos evaluando y, me quedaría ¿qué? Me quedaría x sobre x menos arc tangente, ¿verdad? ¿De qué? De x al cuadrado sobre 2 sobre x. Y todo eso de x. Entonces, si nosotros simplificamos aquí x con x, aquí me quedaría arc tangente de 1. Vamos simplificando todo eso. Me quedaría la integral que va de 0 a 2 arc tangente de 1 menos, aquí también podemos simplificar. Entonces me quedaría arc tangente, aquí simplificando este con este, me quedaría x medios, ¿verdad? De x. Aquí el arc tangente es un valor conocido, es un valor de un ángulo notable. ¿En qué valor la tangente toma el valor de 1? Justamente en pi cuartos. Entonces tengo la integral que va de 0 a 2, pi cuartos, menos arc tangente de x medios
de x. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esta partecita por aquí. Vamos por el momento todo bien, todo correcto. Ahora bien, ahora tenemos que resolver esta parte para que dense cuenta que esto simplemente es como cálculo de una variable. Ahora bien, ¿qué hacemos aquí? Pi cuarto es una constante, eso es sencillo. Ahora bien, ¿cómo integramos este arc tangente de aquí? Eso es lo complicado. Entonces, la estrategia que yo voy a utilizar para resolver esa integral del arc tangente es utilizar integración por partes. Entonces vamos a utilizar, dense cuenta que aquí se integra todo lo que aprendieron en cálculo de una variable. Entonces vamos a usar integración o integración por partes. ¿Qué vamos a notar? Recordemos que ahí tenía un U y un B. Entonces, el U lo voy a denotar como arc tangente de X medios, ¿verdad? Y el dB lo voy a anotar como dx. De donde directamente se integro, me quedaría que B es igual a X. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué más? Ahora bien, derivando, el du tendría du. Sería igual a 1 sobre 1 más X medios al cuadrado, ¿verdad? Por regla de la cadena me quedaría por 1 medio, ¿verdad? Por dx. Y digo, bueno, vamos acomodando un poquito aquí el asunto. Me quedaría que du es igual a 1 sobre, en este caso sumando, me quedaría 4 más x al cuadrado sobre 4. Pero este 4 por propiedades de extremos y medios lo puedo pasar al numerador. 4. Aquí por 1 medio de x. Entonces aquí puedo simplificar este 2 con este 4 y simplemente me va a quedar entonces du sería igual a 2 sobre 4 más x al cuadrado de x. Entonces ya tengo el du y ya tengo el b. Yo digo, perfecto, entonces ya con eso podemos aplicar integración por partes. Entonces aquí tendría, aquí voy a aplicar por aquí, sería la integral k de 0. No, pues ya tendría que integrar directamente. Jejeje, ya voy a aplicar integral por partes. Entonces me quedaría pi cuartos x, evaluado entre 2 y 0, menos, aquí que me va a quedar. Ya saben, una donde está artangente, una vaca, es decir, x, una vaca, menos vestida, x, de uniforme, es decir, por 2, 4 más x al cuadrado de x, ¿verdad? Donde esta integral va de 0 a 2. La vieja confiable, una vaca vestida de uniforme. Perfecto. Entonces ya tenemos esto, podemos esto de aquí evaluarlo ya directamente, esto de aquí ya lo podemos evaluar y me quedaría entonces, si yo evalúo pi cuartos por 2, bueno, y me quedaría menos pi cuartos por 0, que es 0. Perfecto, acá. Ya tendríamos entonces aquí, obviamente no sé cómo ustedes hagan integración por partes, pero cuando uno hace integración por partes, esto lo puede evaluar directamente o puede coger y cuando ya integra todo esto, hacerlo al final. Yo lo voy a hacer al final, por si acaso, lo menciono por si hay personas que cogen y hacen que esto lo evalúan antes de terminar toda la integración por partes. Entonces yo siempre lo dejo al final y luego cuando ya consigo toda la integración por parte, ahí cojo y evalúo y digo, perfecto, entonces aquí me quedaría dar tangente de x medios por x, ¿verdad? Menos. Entonces aquí, si se dan cuenta, ¿qué podemos hacer? Aquí podríamos hacer Los PLC vendrían a ser como temas tempraneros, pero ya a nivel industrial. Un segundito aquí, lo voy a escribir más bonito, 2x. Perfecto. Entonces aquí podemos hacer un cambio de variable. Voy a llamar, bueno, no lo voy a llamar lo voy a llamar mejor k. K va a ser 4 más x al cuadrado, entonces de k va a ser igual a 2x de x. Y entonces ya por ahí van viendo esa partecita de ello. Entonces yo digo, perfecto. Entonces de nuevo la integral de 0 a 2. Aquí me quedaría entonces 1. Dense cuenta que 2x de x es de k. Perfecto, de k. 1 sobre 4 más x al cuadrado es justamente k. Y digo, perfecto. Entonces aquí tendría simplificando pi medios menos, menos arc tangente x medios que multiplica a x. Y dense cuenta que esta integral es una integral súper sencillita, es una integral Yo creo que inmediata, también es la del logaritmo. Entonces me quedaría menos logaritmo, un segundito, menos logaritmo de k. Y ahora sí, como les mencionaba, yo evalúo todo al final, es decir, todo esto evaluado de 2
a 0. Y yo digo, perfecto. Entonces, pero recordemos, para yo coger y hacer esta evaluación, yo necesito volver al cambio que yo tenía. Es decir, ese K era, ¿qué? 4 más X al cuadrado. Entonces tendría pi medios menos arctangente de X medios por X menos logaritmo de ¿qué? De 4 más X al cuadrado. Y todo eso entre 2 y 0. Y perfecto. Entonces ya tenemos esa partecita ahí. Dense cuenta, una integral muy interesante, una integral de taller. Era 30 puntitos, creo que era esta partecita ahí. Dos integrales complicadas, la de la tangente que tocaba decirla y la de la integral por partes. Y digo, perfecto. Entonces aquí tendría pi medios menos, un segundito, que se me puse un puntito ahí, perfecto. Ahora bien, menos, vamos a hacer esta parte aquí. Evaluando en 2, me quedaría arc tangente de 2 sobre 2, me quedaría 1 por 2 menos logaritmo de ¿qué? De 4 más 2 al cuadrado, es decir, logaritmo de 8. Ahora sí, todo eso menos arctangente, aquí, arctangente de 0 sobre 2, 0 por 0, menos logaritmo de ¿qué? De 4, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces ya tengo entonces esa partecita por ahí. Entonces me quedaría logaritmo de, claro, 4 más 0 al cuadrado, 4, perfecto. Entonces aquí me quedaría entonces pi medios, aquí menos, arctangente nuevo en 1, ya lo conseguimos previamente, era que pi cuartos. Y ese pi cuartos se puede simplificar con ese 2 y entonces me quedaría pi medios, acá, menos bueno, lo voy a tener por ahí por el momento. Logaritmo de 8, acá. Este es arctangente de 0, que está multiplicado por un 0, es 0, ¿verdad? Y aquí, menos por menos, más logaritmo de 4. Yo digo, perfecto. Entonces ya tenemos esa parte por ahí. Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ya simplemente reducir todo lo que yo pueda aquí. Entonces me va a quedar pi medios. Acá, menos por más, menos pi medios. Acá, menos por menos, más logaritmo de 8. Y acá, menos por más, menos logaritmo de 4. Entonces, se me va con y simplemente me quedaría entonces logaritmo de 8 menos logaritmo de 4. Una consulta respecto al proyecto. Que lo podemos ver de la siguiente manera. Dense cuenta que ese logaritmo lo puedo expresar como 4 por 2 menos. Lo que es prototipo de Un segundito. Ya, perfecto. Entonces me quedaría el logaritmo de 4 por 2 menos logaritmo de 4. Perfecto. Entonces dense cuenta que por propiedades de logaritmos, esto lo puedo separar. El logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Entonces me quedaría el logaritmo de 4 más logaritmo de 2. Acá, y menos logaritmo de 4 que tenía, logaritmo de 4. Se me va. Entonces simplemente todo eso me quedó logaritmo de 2. Entonces dense cuenta. Entonces la carga total sobre esa lámina que yo acabé de definir, que era, entonces toda esa integral que nosotros definimos en un inicio, nos quedó que la carga entonces total era logaritmo de 2. Entonces, recordé simplemente para recapitular, nosotros teníamos aquí una integral un poco larga, aquí que nos pedían calcular la carga eléctrica de una lámina metálica que está definida por esas curvas, y igual x y x al cuadrado igual 2y. Entonces me daban la densidad de carga en cada punto. Entonces, recordemos, para yo conseguir la carga total, simplemente tengo que integrar sobre esa región la función de densidad de carga. Entonces, de ahí simplemente lo que hacíamos era tomar el diferencial que ustedes querían, ya sea de y de x, y resolverla. Y una vez que ya teníamos definido ese diferencial, obviamente cogemos y encontramos nuestros límites de integración, que como les dije, siempre cada uno de estos diferenciales le corresponde a la integral, es decir, el diferencial más afuera le corresponde a la integral que está más afuera, es decir, si este es de x, entonces x va de algún valor a otro valor, el siguiente es de y, entonces, y le corresponde obviamente a la siguiente integral, lleva de algún valor a otro valor. Una vez que determinamos eso, ya es sencillo, porque simplemente es ponerme a integrar de manera como yo lo hacía en cálculo una variable. ¿Alguna pregunta, alguna duda o ha quedado claro? Yo creo que este ejercicio es súper completo con respecto
a Lo del deber, a integrales dobles. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me pueden confirmar hasta eso? Voy a buscar otro ejercicio. Disculpen que mi hermano está hablando, no sé qué diablo están hablando. Todo claro, profe, la verdad. Perfecto. Un segundito. Les copio sin ejercicio. Dame un segundito. Profe, pasa bien, hasta luego. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden avisar, si no, yo no tengo ningún problema. Yo digo, perfecto. Entonces ahora me dicen, bueno, me dicen, evalúa esa integral, dense cuenta, como les decía, aquí les ponen un dA, donde ustedes pueden decir, donde ustedes deciden si bien toman el diferencial de y de x o de x de y, eso lo deciden ustedes. Ahora bien, como les decía, yo les recomiendo que utilicen siempre el de y de x, porque es usualmente el que te termina dando una integral más fácil. Usualmente, no digo que sea así. A veces conviene tomar otros diferenciales, pero yo, como les digo, yo les doy el consejo mío. Mi consejo, o mejor dicho, una sugerencia, usen ese. Yo digo, perfecto. Entonces me dice, bueno, tenemos aquí, yo quiero calcular una integral doble sobre una región D. Dense cuenta que aquí me está mi función que me están dando, esta función f de x, y, sería ese x más 2y. Entonces dense cuenta, lo que yo voy a calcular aquí no es un área. Ojo, no es un área. Va a ser el efecto de esa función sobre esa área, que es otra cosa, que es una cosa totalmente diferente. Yo calculo área siempre que yo tenga simplemente la integral sobre la región de A. Perfecto. Entonces yo no estoy calculando área, estoy calculando el efecto de esa función. Puede ser cualquier efecto, eso va a depender de la interpretación sobre esa área. En este caso, en el ejercicio que acabamos de ver, era de carga, un problema de carga eléctrica. Ahora bien, donde D es la región acotada por esta parábola, x al cuadrado igual y medios y x al cuadrado igual y menos 1. Y digo, perfecto. Entonces, recuerden, primero para poder yo definir o para yo poder ponerme a resolver una integral doble, lo primerito que necesito es dibujar, porque aquí, desde que se acabe el curso, necesito saber cuál es mi zona integral, mi región de integración. Entonces voy a poner aquí, de primerito, paso 1, graficar, para tener una idea de qué es lo que yo voy a hacer. Entonces digo, perfecto, entonces voy a graficar esas curvas que me están dando y ver cuál es la región D que me están pidiendo. Entonces aquí yo tengo, me dicen que esto es y igual 2x al cuadrado. Entonces yo digo, bueno, eso de manera aproximada va a ser una parábola de esta manera. Digo, perfecto, entonces esto es y igual 2x al cuadrado. Y de ahí vamos a hacer la otra curva. ¿Cuál es la otra? La otra que me están dando es y igual, si paso este 1 al otro lado, 1 más x al cuadrado. Entonces dense cuenta, es una parábola pero que está desplazada una unidad hacia arriba. Entonces aquí viene la parábola, entonces esto más o menos va a ser una parábola que en algún punto se van a cruzar, ¿no? En algún puntico aquí se van a cruzar. Yo digo, perfecto. Bueno, y sale un poco chueco, pero eso es una parábola. En algún punto se van a cruzar. Yo digo, perfecto. Entonces aquí va a tener un corte y aquí voy a tener otro corte. Bueno, realmente decir que se van a cruzar, estoy como suponiendo mucho. Luego vamos a ver que sí es posible determinar eso. Pero entonces, pero uno se hace una idea. Yo digo, bueno, si es que obviamente a mí me están pidiendo una región y una región por lo general es cerrada. Yo digo, entonces, si me están pidiendo una región y me están dando simplemente estas dos curvas, entonces yo digo, bueno, va a ser la región D es todo el espacio, por así decirlo, todos los puntos que están contenidos entre ambas curvas. Yo digo, entonces, esta va a ser mi región. De hecho, la voy a poner aquí. De hacer esto desde el principio, así no queda rayado. Entonces, esa va a ser mi región D que a mí me están pidiendo, la región sobre la cual yo quiero integrar. Perfecto. Ahora bien, una vez que yo ya tengo la región plenamente identificada, yo lo que siguiente que voy a hacer es definir el diferencial que quiero, ya sea bien el orden de y o de x o el orden de x de y. Porque a partir de eso van a depender muchísimo mis límites de integración. Entonces yo digo, bueno, entonces definimos el diferencial de a. Entonces, como les dije, a mí me gusta definirlo como dy de x. Entonces tendríamos, si nosotros tomamos ese diferencial, yo tendría la integral, un segundito, bajo un poquito, que si no, no tengo espacio. Entonces yo tendría la integral aquí, integral, la función que es x más 2y, y los diferenciales que estoy tomando, de y, de x. Ahora bien, como yo les mencionaba,
cada diferencial, el diferencial que está más, por así decirlo, más a la derecha, o sea, más externo, le corresponde al integral que está más externo. Es decir, este diferencial de x le corresponde a este integral. ¿Eso qué quiere decir? Que x entonces va a variar de un punto o de algún valor a otro valor. Ahora bien, el siguiente diferencial, ¿cuál es? De y. Entonces, ¿eso qué significa? Que y va a variar de algún punto o una función a algún punto o alguna otra función. Digo, perfecto, esto me ayuda siempre para poder poner las cosas bonitas. Ya luego cojo y los quito, pero por lo menos siempre para tener una idea qué es lo que yo tengo que poner ahí. Yo digo, perfecto. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, ¿de dónde a dónde está variando x? Entonces yo digo, bueno, aquí yo tengo que la región simplemente está definido para estos x de aquí. Entonces yo tendría que determinar cuál es este corte, es decir, en qué x se cortaban aquí estas dos curvas y en qué x acá se cortaban las dos de acá. Es decir, a mí me interesaba saber cuál es este x y cuál es este x. Entonces, si yo una vez determino cuáles son esos x, ya estoy determinando entonces los límites de mi integral. Ahora bien, volviendo a lo que hicimos en el caso anterior. ¿Cómo yo determino eso? Pues simplemente cojo y veo en qué puntos sus imágenes son iguales. Es decir, aquí tengo aquí y igual 2x al cuadrado y tengo y igual 1 más x al cuadrado. Aquí, ¿qué puedo hacer? Simplemente igualo. Entonces me quedaría 2x al cuadrado igual a 1 más x al cuadrado. Entonces este x al cuadrado pasa al otro lado y me quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado igual a 1. 2x al cuadrado menos x al cuadrado igual a 1. ¿De dónde entonces x, sacando raíz a ambos lados, me va a quedar más o menos 1? Es lógico que me queden 2 puntos, claramente es lógico que me queden 2 puntos porque tengo 2 cortes. Entonces ya una vez, entonces eso significa que mi función está yendo en x desde menos 1 hasta 1. Y digo, perfecto, una vez que yo determino eso, yo estoy determinando entonces uno de los límites de integración. Entonces x va desde menos 1 a 1. ¡Qué belleza!, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta ver? Me falta ver de qué y a qué y está variando mi función. Yo digo, bueno, ¿cómo yo determino eso? Digo, bueno, como yo quiero ver de qué y a qué y está variando mi función, lo que yo hago siempre es lo que se dice, se toma un diferencial. Es decir, yo voy a tomar un pequeño bloquecito de esta manera. De hecho, lo voy a poner un color moradito, por si no lo he usado. Aquí, este color moradito, voy a tomar un diferencial, ¿verdad? Entonces, siempre que uno dibuja el diferencial, uno dice, bueno, ¿qué está tocando por abajo el diferencial? Lo que está tocando por debajo de ese diferencial es esta función, la función que está en rojo, y igual 2x al cuadrado. Entonces, lo que está tocando por debajo de ese diferencial es 2x al cuadrado. ¿Y qué está tocando por encima de ese diferencial? Es decir, ¿qué está tocando por aquí arribita el diferencial? Es la función azul. ¿Cuál es esa función azul? No la puse. Ahí está aquí. Esa función azul era 1 más x al cuadrado. Entonces lo que está tocando por arriba de esa función es 1 más x al cuadrado. Y dense cuenta, ya conseguí todo, porque el gráfico siempre me ayuda para poder poner los límites de integración. Ahora bien, una vez que yo he puesto los límites de integración, ya puedo quitar ese x y ese y que he puesto en rojo y morado respectivamente. Entonces aquí tendría simplemente la integral desde menos 1 a 1, la integral de 2x al cuadrado, 1 más x al cuadrado, acá la función que me están dando x más 2y, acá de y de x. Y ya, entonces dense cuenta. Ahora volví de nuevo a tener el caso en el que ya tengo planteados los límites, que cuando yo ya tengo planteados los límites, la situación es bonita y fluye sencillo. Entonces aquí, ¿qué es que hago? Lo que voy a hacer es simplemente ponerme a resolver de nuevo, desde la integral que está más adentro a la integral que está más afuera. Entonces digo, perfecto, entonces esto me va a quedar la integral que va desde menos 1 a 1. Acá, como estoy integrando con respecto a qué, estoy integrando con respecto a y. Todo lo que no es y lo considero constante. Entonces, integrando con respecto a y me va a quedar esa x sería como una constante. X, y más 2y al cuadrado sobre 2. ¿Y eso evaluado en dónde? Pues en los respectivos límites de integración. 1 más x al cuadrado y 2x al cuadrado, acá, dx. Perfecto. Entonces vengo para acá, entonces me quedaría la integral desde menos 1 a 1. Entonces, aquí puedo simplificar, simplemente ya puedo simplificar ese 2 con ese 2 y lo voy a dejar aquí para no confundirnos. Simplemente me queda aquí y al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar, recuérdense que yo estaba integrando con respecto a y, es decir, estas cositas de aquí las tengo que reemplazar en los y, que a veces se confunden y al final nos quedan x y y, entonces no, acuérdense en qué están reemplazando. Entonces aquí sería x por, aquí, 1 más x al cuadrado más 1 más x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Perfecto. Ahora menos ¿qué? X por 2
x al cuadrado, ¿verdad? Más 2x al cuadrado de todo eso elevado al cuadrado de x. Y digo, perfecto, ahora simplemente me queda desarrollar y ver qué nos queda esa expresión de ahí. Entonces me quedaría la integral que va desde menos 1 a 1. Aquí multiplicando me quedaría x más x al cubo más, aquí puedo desarrollar ese binomio, me quedaría el primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, es decir, x a la cuarta. Aquí ese menos lo voy a mantener por un momento, aquí simplemente me quedaría 2x al cubo, ¿verdad? Más 4x a la cuarta de x. Entonces me queda la integral que va desde menos 1 a 1, x más x al cubo, más 1 más 2x al cuadrado, más x a la cuarta. Acá, más por menos 2x al cubo, más por menos 4x a la cuarta de x. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Vamos a ver qué podemos simplificar. Lo que se puede simplificar se simplifica, lo que no, no. Entonces me quedaría la integral desde menos 1 hasta 1. Aquí, x a la cuarta con menos 4x a la cuarta me quedaría menos 3x a la cuarta. Perfecto. Ahora bien, ¿dónde estoy? X al cubo con menos 2x al cubo me quedaría entonces menos x al cubo. Perfecto. Ahora, 2x al cuadrado pues quedó ahí solito, ¿no? Pobrecito. Más 2x al cuadrado. Ahora bien, más, en este caso también tengo un x aquí solito. Más x y aquí más, me queda 1 aquí solito. 1 de x. Perfecto. Entonces, dense cuenta, me quedó un polinomio. Dense cuenta, un polinomio es lo más sencillo de integrar. Entonces, simplemente me quedaría menos 3x a la quinta sobre 5 menos x a la cuarta sobre 4 más 2x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más x, y todo eso evaluado ¿en dónde? Desde 1 y en menos 1. Yo ya, dense cuenta, hacemos esa partecita y ya tenemos esa integral doble. Qué bonito, ¿no? Entonces, evaluando en 1, simplemente va a quedar menos 3 quintos menos 1 cuarto más 2 tercios más 1 medio más 1 menos, evaluando en menos 1 me quedaría como es elevado a la quinta, simplemente me quedaría 3 quintos. Acá me quedaría, como está elevado a la cuarta, me quedaría menos 1 cuarto. Acá, como está elevado al cubo, me quedaría menos 2 tercios. Como está elevado al cuadrado, me quedaría más 1 medio. Y aquí, como simplemente es x, me quedaría menos 1. Y digo, perfecto. Entonces, esto sería igual a menos 3 quintos, menos 1 cuarto, más 2 tercios, más 1 medio, más 1, más por menos 3 quintos, menos por menos, más 1 cuarto, menos por menos, más 2 tercios, más por menos 1 medio, menos por menos, más 1. Perfecto. Entonces vamos a ver, lo que se puede simplificar se simplifica, lo que no, no. Y vamos a ver qué sigue. Entonces aquí me quedaría 1 medio con menos 1 medio, se me va. Menos 1 cuarto con 1 cuarto, se me va. Y ya, eso es creo que todo lo que puedo simplificar. Entonces aquí, ahora sí, vamos viendo. Menos 3 quintos con menos 3 quintos, simplemente me quedaría menos 6 quintos. Perfecto. 2 tercios con 2 tercios me quedaría más 4 tercios. Y 1 con 1 me quedaría más 2. Entonces esto simplemente me quedaría entonces 15 aquí. Menos 3 por 6, 18, ¿verdad? Más 4 por 5, 20. Y aquí menos, más 2 por 15, 30. Perfecto. Entonces esto simplemente me va a quedar aquí 20 menos 18, 2, me va a quedar 32 quinceavos. Y ya. Entonces ese es el valor de esa integral que nosotros teníamos ahí. Esa integral sobre esa región que está definido por medio de esas dos parábolas es 32 sobre 15. Una cosa a tomar en cuenta, de nuevo menciono. ¿Podría haber quedado un resultado negativo? Sí, porque lo que estamos calculando, recuerden, es el efecto de esa función sobre esa área. Cuando yo no tengo ninguna función ahí es cuando estoy calculando áreas, por si acaso. Muy importante tener en cuenta.
¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó claro el asunto? Hasta eso déjenme ver cuál es el siguiente ejercicio que les tenía planificado. Entonces, vamos a ver ¿dónde está? Este ejercicio que es muy interesante. Ok, presioné algo que no debía. Ok, ok, perfecto. Entonces, espero que esté quedando todo claro. Ya saben que si hay alguna duda, alguna pregunta, me puede confirmar. Entonces, ahora bien, ustedes han de decir, profe, perfecto. Vimos una aplicación de cuando tenía una función, vimos cómo calcular una integral doble. Nosotros ya sabemos más o menos cómo coger y ponerle los límites de integración, graficar, muy bonito todo. Pero que usted nos dijo algo al principio, usted estaba tomando un dy de x. ¿Qué pasa si usted hubiera tomado un dx de y, verdad? ¿Cómo lo podría haber hecho? ¿El resultado es el mismo? Efectivamente, el resultado es el mismo, es decir, eso es independiente, eso te lo asegura el teorema de Fubini. Bueno, sí, creo que se llama el teorema de Fubini, que tú dices, tú puedes tomar ya sea el orden de x de y o de y de x, eso es indiferente. Ojo, eso es lo único que te asegura, no es que si tú tienes una integral, te pones a cambiar las integrales y ya, no, no, no. Lo único que te está diciendo es que es posible, mejor dicho, que si tú cambias los diferenciales de x de y, el resultado es el mismo. Pero cómo se calcula, eso es diferente, por si acaso. Entonces, bueno, vamos a tratar uno de esos problemas que se llaman cambio de orden de integración. Yo tengo un orden dado, por ejemplo, de y de x, y ahora yo lo quiero cambiar a un orden, por ejemplo, de x de y. Eso es un tema súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque a veces teniendo un orden con respecto a otro, uno es más sencillo que resolverlo a otro. Por ejemplo, puede que uno simplemente tengas que resolver una integral, mientras que con el otro tengas que resolver tres integrales. Es como en cálculo de una variable. Si tomabas, por ejemplo, si sacabas el diferencial de y, puede ser que te quedara una integral, mientras que si tú tomabas el diferencial de x, puede que te quedaran tres integrales. Entonces uno siempre toma la que la región la ve mucho más sencilla. Entonces vamos a ver ese tipo de problemas de cambio de orden de integración. Usualmente, bueno, no es que usualmente. Entonces, ¿qué me asegura Fubini a mí? Que yo puedo cambiar los órdenes y el resultado va a seguir el mismo. Ahora bien, como lo hago, eso sí ya hay que tenerlo en cuenta. Otra cosita, cuando yo cambio el orden de integración, la función que yo tengo aquí, el f de x, y, no varía. Por eso es que si ustedes ya han hecho o ya han repasado tal vez, o ya han repasado uno que otro ejercicio, se habrán dado cuenta que a veces ni les dan la función. Por ejemplo, les dan integral, aquí f de x, y, dA, o aquí, por ejemplo, en un orden dado, yo que sé, de y de x, y les dicen que lo pasen ahora al orden, lo cambien el orden de su integración ahora de x de y. Y ustedes dicen, pero no me están dando la función, es que no la necesitan. Cuando ustedes cogen y cambian orden de integración, la función queda exactamente igual, no se altera para nada. Digo, perfecto. Entonces vamos a hacer este tipo de problemitas súper importantes en esto de integrales dobles. Entonces aquí me dice, bueno, me está dando esta integral. La integral que va desde menos 1 a 1, la integral que va de x al cuadrado a 1 menos el valor absoluto de x. Aquí me están dando la función 2x menos y me están dando el orden de y de x. Perfecto. Entonces me dice, primero, cambie su orden de integración y una vez que usted ha tenido su orden, obtuvo el orden de integración, evalúe esa integral con el nuevo orden que nosotros hemos obtenido. Es decir, ahora yo quiero tener lo que me quieren decir aquí, es que yo quiero tener la misma integral acá, 2x menos y, ahora en el orden de x de y. Entonces yo digo, ¿qué debe ir aquí? ¿Qué debe ir aquí? ¿Qué debe ir aquí? ¿Qué debe ir aquí? Eso es el problema principal de esta parte de aquí. Entonces, pero para eso nosotros partimos de la integral que a mí me dan. Entonces, estrategia para resolver esto de manera súper sencillita y sin complicación. Primero, lo primerito que yo recomiendo es copiar la integral poniendo las etiquetas que yo he puesto previamente. Es decir, aquí tengo integral, aquí tengo la función 2x menos y, aquí dy dx. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el diferencial que está, por así decirlo, más afuerita? El diferencial es el dx. Entonces, le corresponde a la diferencial que está más, a la integral que está más afuera. Entonces, aquí x va de algún valor a otro valor. ¿Los valores me lo están dando? Sí. Me dicen que va de menos 1 a 1. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente diferencial? El dy. Eso significa que como es el siguiente diferencial, también le corresponde a la siguiente integral. Entonces aquí y va de algún valor a otro valor, o pueden ser funciones. ¿Me están dando esas funciones? Sí, 1 menos el valor absoluto de x, y acá x al cuadrado menos 1. Perfecto. Ahora bien, ustedes me han dicho, a mí que para acá me sirve poner esa etiqueta, porque una vez que hemos hecho por así decirlo, hemos puesto esta etiqueta, voy a graficar de nuevo
uno graficando tiene totalmente conocimiento de qué es lo que tiene que hacer y cómo coge y cambia los diferenciales. Entonces yo digo, bueno, voy a graficar. Entonces aquí, primero, cuando quiero hacer orden de integración, cambiar esto. Segundo, graficar. Graficar. Entonces vamos a graficar aquí. Pongo aquí pongo mi plano. Entonces aquí es donde viene lo importante. Entonces yo sé que X va desde -1 a 1. Es decir, lo único que a mí me va a interesar va a ser entre -1 y 1. Perfecto. Ahora bien, dense cuenta que aquí yo voy a tener que el diferencial, es decir, por así decirlo, ese ladrillito que yo tomaba antes, va a estar entre estas dos superficies. Entonces digo, bueno, aquí dense cuenta que Y igual X al cuadrado menos 1 es una parábola que está desplazada 1 unidad hacia abajo. Aquí, entonces, y dense cuenta que para mi suerte, si nosotros vemos esa parábola, ¿dónde cortan? 1 y -1, que justamente eran los puntos, aquí, los puntos que yo únicamente iba con, donde entre -1 y 1, donde yo considero todo. Dense cuenta aquí. Esto realmente, esta parábola debería seguir así, ¿verdad? Bueno, no está un segundito, no me quedó tan bonito como esperaba. Aquí. Ya, ahí sí. Entonces, dense cuenta, esa parábola debería ser todo eso, pero recordemos, a mí solo me está interesando que cuando estoy entre entre -1 y 1, entonces ya el resto no me interesa. Le digo, esto de aquí no me interesa. Perfecto. Ahora hago lo mismo para la otra. Si yo tengo 1 menos valor absoluto de X, bueno, pues eso nosotros ya sabemos de técnicas de graficación, el valor absoluto es esto, ese menos hace que se refleje para abajo y ese 1 ahí hace que se desplace una unidad hacia arriba. Técnicas de graficación, lo hacemos rapidito. Yo digo, perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Y para mi suerte, dense cuenta, justamente bueno, si es que no lo creen así, si dense cuenta que donde el y es igual a 0, es decir, donde se corta. Entonces yo tendría 1 menos valor absoluto de x igual a 0, de donde entonces 1 menos valor absoluto de x es igual a 0. Entonces dense cuenta que los valores que satisfacen esa ecuación, es decir, que el valor absoluto de x es igual a 1, es justamente los puntos -1 y 1. Ah, perfecto. Entonces significa que los puntos de corte de esta función también eran 1 y -1. Qué conveniente, ¿no? Entonces dense cuenta, yo tendría, aquí pongo mi función ese de valor absoluto, en teoría debería ser así, viene para acá y viene para acá. Pero digo, a mí no me interesa eso, a mí de nuevo, recordemos, ¿cuál es el campo donde a mí me interesa la integral desde -1 hasta 1? Entonces simplemente cojo y borro estos pedazos que a mí pues no me sirven para nada, ¿no? Entonces borro esto para acá, borro esto para acá. Entonces aquí -1. Ahora bien, entonces esto concuerda con lo que me dice la integral. Claro, porque si yo tomo un diferencial, dense cuenta, si yo tomo un diferencial, ¿qué está tocando por encima? ¿Qué está tocando por debajo a ese diferencial? Justamente esta parábola. ¿Cuál es la parábola? X al cuadrado menos 1. ¿Concuerda? Sí, con lo que me dice la integral. Ahora bien, ¿qué está tocando por encima qué está tocando por encima a ese diferencial? Esa función que es con valor absoluto, 1 menos valor absoluto de X. ¿Concuerda? Sí. ¿De dónde a dónde está yendo el X? De -1 a 1. Entonces, dense cuenta, ya planteé todo eso que me decía la integral, ahora lo plasmé lo plasmé en esta región. Dense cuenta que la región donde se está integrando sería esta de aquí. Todo esto es lo que está aquí adentrito, es lo que yo estoy integrando. Lo digo, perfecto. Ahora bien, entonces yo digo, ahora quiero cambiar el orden de integración. Entonces yo simplemente lo que hago, yo una vez conociendo la región de integración, lo que hago, yo vengo y pongo el orden que yo quiero. Es decir, ahora pongo, aquí voy a poner el literal A, es decir, resolviendo el literal A. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Yo sé, voy a tener una integral, otra integral, la función que no va a cambiar, que yo sé que esa función es 2x menos y, y pongo el orden que yo quiero. Si aquí yo tenía de y de x, entonces acá obviamente el otro orden es de x de y. Entonces yo digo, perfecto. Entonces aquí analizamos. Dense cuenta. Aquí, ¿cuál es el diferencial ahora que está más afuerita? El de y. Entonces le corresponde a la integral que está más afuerita. Entonces aquí y va a ir de un valor a algún otro valor. Acá, el siguiente diferencial que le corresponde es el de x. Entonces le corresponde también la siguiente integral. Entonces aquí lo que voy a tener entonces es que x va de algún valor o alguna función, algún valor o alguna función. Le digo, perfecto, es decir que x varía entre algo y y también varía entre algo y algo. Ahora bien, ¿cómo yo determino ese algo? Es
lo siguiente. Entonces aquí es sencillo, dense cuenta que aquí es sencillo, incluso si por una vez que nosotros íbamos graficando nos íbamos a dar cuenta que esto ¿dónde cortaba? En 1, ¿verdad? Porque simplemente yo cogí esta y la desplazaba 1 hacia arriba. ¿Y acá corta en dónde? En -1. ¿Por qué? Porque simplemente yo lo que hacía era la parábola desplazarla 1 unidad hacia abajo. Entonces yo me voy a dar cuenta entonces que ahora, ¿cuáles son los y que yo estoy considerando? Es decir, los y únicamente a consideración son los que van desde -1 a 1, son todos estos y. Ah, ya, perfecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, vengo y lo pongo acá. Es decir, los y van a variar los y varían entre -1 y 1. Perfecto. Ahora bien, para yo tomar entonces el x, ahora lo que se hace, entonces yo quiero ver entre qué y qué va a estar mi x. Entonces, ahora para eso, borro este diferencial que yo tenía aquí, que eso era cuando lo tomaba en el otro orden. Y ahora voy a tomar un segundito. Perfecto. Un segundito. Ya, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a tomar un diferencial, pero viendo de dónde a dónde me varía mi x. Yo digo, perfecto. Entonces ahora yo quiero ver que aquí de dónde a dónde me varía mi x. Entonces ahí veo que voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque dense cuenta que para el caso anterior, que yo para el caso anterior tenía, bueno, en el caso anterior también tenía problemas, porque dense cuenta que aquí aquí, si yo voy moviendo este diferencial, es decir, aquí lo que está tocando este diferencial por arribita, ¿qué es? Es esta recta que es 1 menos x. Acá, ¿qué está tocando al diferencial por abajo? 1 más x. Perfecto. Pero si yo cojo y empiezo a mover ese diferencial, obviamente, ahora cuando llegue acá, este diferencial ahora lo que va a estar tocando por arriba va a ser esta función que nosotros tenemos aquí, lo que va a estar tocando por abajo va a ser otra función. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones donde a medida que el diferencial se mueve, obviamente la función que está por encima y por debajo cambia. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en cálculo de una variable? Nosotros, por ejemplo, teníamos esto, yo qué sé, un triángulo. Entonces, aquí uno decía, bueno, aquí yo tengo entre este x y este x sub 0, hago una integral y acá para la otra hago otra integral, pues acá es lo mismo. Si yo tengo que yo veo, la tenemos que analizar, por eso me sirve la región, que a medida que yo muevo el diferencial, va a estar por encima una función, pero moviéndolo va a estar, si lo muevo, va a estar en otra sección, otra función. Entonces lo que tengo que hacer es separar separar mi integral, pues por así decirlo, en subregiones. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Es decir, separar mi integral. Entonces, esta integral en el fondo entonces no va a ser una integral simplemente de qué. No se convierte en una integral, entonces voy a tener ahora más de una integral, donde yo me voy a dar cuenta que son cuántas regiones van a ser 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo que mientras que yo esté entre 1 y 0, es decir, aquí se sigue manteniendo la función que está tocando, por así decirlo, la derecha y la izquierda, es decir, aquí tengo una subregión. Y acá va a cambiar el asunto cuando yo esté acá, desde 0 hasta -1. Ah, perfecto. Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Entonces tengo que volver a analizar todo. Vengo para acá, borro los límites que tenía. Y sé que ahora como tengo dos regiones, voy a tener dos integrales. Porque bajo una región estoy haciendo una integral y bajo la otra región estoy haciendo otra integral. Entonces aquí voy a tener integral, acá, 2x menos y, de nuevo en el orden que yo quiero. De x, de y. Perfecto. Ahora bien, de nuevo, ya sabemos cómo ponemos esto, como el diferencial que está más afuera es el y, entonces y va de algún valor a otro valor y el siguiente diferencial es el x, entonces el x va de algún valor a otro valor. Le digo, perfecto. Entonces venimos para acá. Ahora bien, como estoy dividiendo, entonces la primera que estoy poniendo aquí va a ser para D1, es decir, para la región D1 y la de acá para la región D2. Le digo, perfecto. Entonces, dense cuenta aquí que en la región D1, ¿de dónde a dónde me está variando mi y? Me varía entre 0 y 1. Eso es claro. Simplemente lo cojo aquí, hasta lo subrayé en verdecito. Y simplemente toma valores entre 0 y 1. Perfecto. Entre 0 y 1. Ahora bien, ¿qué está tocando por encima? O mejor dicho, ¿qué está tocando por debajo este diferencial? Lo que está tocando por debajo de este diferencial es la recta 1 más x. Perfecto. Es la recta 1 más x igual a y. Es esa recta. Pero dense cuenta que aquí ¿qué tengo que tener? X igual a algo. Entonces lo que yo hago es despejar
X. Entonces, dense cuenta, lo que está tocando por debajo de ese diferencial es la recta y igual 1 más X. Digo, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es despejar el X. Entonces, tendría X igual Y menos 1. Entonces, lo que está tocando por debajo es X igual Y menos 1. Ahora bien, ¿qué es lo que está tocando ahora por encima de este diferencial? Lo que está tocando este diferencial es la recta y igual 1 menos X, que si yo despejo el X de aquí, entonces voy a tener 1 menos Y es igual a X, es decir, lo que está tocando por encima de ese diferencial es X igual 1 menos Y. Y ya tengo entonces la primera integral. Ahora bien, vamos a ¿qué? A hacer la segunda. ¿Aquí qué me quedaría? Dense cuenta que ahora los valores que toma la Y son desde el 0 al menos 1. Ah, perfecto. Entonces es desde menos 1 a 0. Ahora bien, el X, que entonces ahí de nuevo hacemos el mismo análisis. Aquí, ¿qué está tocando por encima a este diferencial y qué está tocando por debajo a este diferencial? Lo que lo está tocando por debajo, pues obviamente es la parábola en ambos lados. Pero digo, ¿cómo hacemos eso? Entonces nosotros recordamos que ¿cuál era esa parábola? Esa parábola era Y igual X al cuadrado menos 1. Despejando tendríamos entonces Y más 1 igual a X al cuadrado, sacando raíz a ambos lados, entonces tendríamos X es igual a más menos raíz de Y más 1. Y es lógico que me quede dos pedacitos. Me queda lo que es la parte positiva, me queda a la derecha, y lo que es la parte negativa me queda a la izquierda. Es decir, lo que está tocando por encima es X igual raíz de Y más 1. Y lo que está tocando por debajo es que X igual menos raíz de Y más 1. Y entonces, ya sabiendo eso, cojo y los pongo en mis límites de integración. Entonces tendría menos la raíz de Y más 1 y aquí la raíz entonces de Y más 1. Entonces, dense cuenta, ahora lo que hice que fue, ya obtuve entonces mis límites de integración. Por el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro lo que estamos haciendo aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta o sí está quedando claro? ¿Alguien me podría confirmar? Hasta eso, déjenme tomar un poquito de Yo agua. tenía la duda de cómo Dígame. escoger, o sea, cuando dijo la parte de abajo con la parte de arriba. Ah, porque eso es, te vas a dar cuenta que es para, si tú tomas, obviamente uno toma un diferencial, ¿verdad? Eso es lo que me estás preguntando, Sí, sí. ya, te vas a dar cuenta, tú siempre tomas un solo diferencial cuando tú ves que lo que está por encima siempre sigue siendo la misma función lo que está por encima y lo que está por debajo siempre sigue siendo la misma función. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, nosotros tuviéramos esto, como te mencionaba, yo que sé, que sea aquí una recta, entonces tú tienes, por ejemplo, eso, ¿ya? Entonces tú quisieras integrar sobre este triángulo. Bueno, quedó feo. Un segundito. Entonces tú quisieras integrar sobre este triángulo. Entonces tú dices, bueno, supongamos que quieres considerar el orden de y de x, y entonces tú tomas obviamente tu diferencial de esta manera. Pero entonces uno siempre cuando tomas tu diferencial tienes que siempre analizar, ese diferencial me sirve para todo el valor, es decir, para todo el valor x que voy a recorrer. Entonces yo digo, bueno, mientras que yo me vaya moviendo, yo vaya tomando este diferencial, siempre este diferencial siempre se va a comportar bonito en el sentido de que esta va a ser la función que está por arriba y esta va a ser la función que está por debajo. Pero cuando yo tomo, por ejemplo, yo podría incluso tomar el mismo diferencial, pero acá. Entonces, acá ya la función que está por encima es otra, totalmente diferente. Entonces digo, entonces no puedo coger y poner los límites para todo de la misma manera. Entonces tengo que ir seccionando. Entonces aquí parto esto, entonces lo que hago es aquí trabajar una subregión de sub 1 y aquí una subregión de sub 2. ¿Eso qué me va a implicar? Entonces que aquí voy a tener que definir una integral y aquí voy a tener que definir una integral. Es decir, la integral sobre toda esta sección, la integral sobre todo eso, sobre todo ese triángulo, entonces va a ser la suma de la región de sub 1 más la integral sobre la región de sub 2. Eso tienes que hacerlo siempre cuando vayas a hacer esa parte. Hay funciones que no, porque obviamente, por ejemplo, si tú tuvieras, yo qué sé, imagínate que tú tuvieras esto, un segundito, que me quedó medio feo, imagínate que tú tuvieras esto, que tú tuvieras por aquí arriba, por ejemplo, una parábola, y por acá te dijeron que también era una parábola. Entonces date cuenta que si tú tomas un diferencial, por arriba, si a medida que tú mueves ese diferencial, no hay problema, porque por arriba siempre va a estar esta parábola y por abajo siempre va a estar esta parábola. Ahí no pasa nada y simplemente entonces te quedaría para hacer una integral doble sobre esta región. Entonces simplemente tienes una integral. Una.
¿verdad? Tú tienes una integral sobre esa, para calcular, yo que sé, área o lo que sea sobre esa región. Pero ahora, pues, obviamente, esto era si tú considerabas el diferencial así, paradito, o sea, en el orden de y, de x. Esto era lo que les decía. Por ejemplo, ahora si tú considerabas, por eso es importante el orden en el que tú estás integrando. Ahora supongamos, tú tienes la misma situación. Aquí una parábola y acá tienes la misma parábola. Pero ahora si tú, por ejemplo, tomas este diferencial de esta manera, es decir, el que está horizontal, tú vas a tener que por aquí va a estar una parábola y por acá, obviamente, abajo va a estar otra parábola. Pero si tú sigues moviendo el diferencial por acá, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque acá cambia ahora lo que va, ahora la parábola que está por encima es esta de aquí. Y, bueno, y también la que está por debajo. Mientras que cuando tú estabas por acá, la que estaba por encima y por debajo era esta de acá. Entonces, ahí, cuando tú hagas ahora con este orden, que es el de x de y, entonces tú vas a tener que definir dos integrales. Entonces, por eso es importante ver qué orden a mí me conviene. A veces me conviene uno más que otro. Eso era lo que quería. Entonces, palabras simples para responder la pregunta. Sí, tú tienes que analizar. Por eso es que súper importantísimo graficar. Porque si no graficas, tú no sabes qué es lo que está pasando. Si tal vez en una parte ya deja de ser, ya deja del diferencial servirme y tengo que empezar a seccionarlo en varias integrales. ¿Eso responde a tu pregunta o quedó alguna duda? No, también tengo la duda de cómo escogió, por así decirlo, los límites inferiores y superiores. En este caso, en el diferencial horizontal. Ah, pues los límites siempre son lo que está tocando al diferencial, lo que toca arriba al diferencial y lo que toca abajo al diferencial. O si es que está horizontal, es lo que toca a la derecha y lo que toca a la izquierda. Siempre es así. Aquí. ¿Cómo yo obtuve esto? Aquí, perfecto. Buena pregunta. Siempre el límite, en este caso, el análisis del y simplemente vemos de dónde a dónde varía. En este caso, por ejemplo, en el caso de la segunda sobre d sub 2, aquí tenemos que analizar ahora nosotros tomamos, yo quiero ver de dónde varía mi x, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo un diferencial, ¿verdad? En x. Entonces, yo tengo que ver el límite inferior, es decir, lo que voy a tener aquí abajito, el límite inferior va a ser lo que está tocando por debajo a ese diferencial. Es decir, ¿qué función está tocando? Es esta de aquí. Mientras que el límite superior, déjenlo pongo otro color, está haciendo un colorín todo aquí, pero bueno. Lo que está tocando, lo que tengo como límite superior va a ser lo que está tocando, pero ahora a la función, a lo que está tocando el diferencial ahora, pero por arriba. Es decir, en este caso, lo que yo quiero decir por arriba es la derecha, cuando está de manera horizontal. El límite superior es lo que está tocando el diferencial a la derecha, mientras que el límite de inferior lo que está tocando por la izquierda. Entonces, ¿cómo cómo tú sabías que era eso? Pues tú sabías que esa curva es y igual x al cuadrado menos 1. Tú sabes que esa curva, esa parábola es y igual x al cuadrado menos 1. Pero entonces tú lo que haces es que coges y despejas ahora en función de x. Entonces coges, si tú despejas, tendrías y más 1 igual a x al cuadrado. Sacas raíces, entonces te queda x igual más menos la raíz de y más 1. Es decir, esto sigue siendo lo mismo, es exactamente lo mismo, pero expresado de otra manera. Entonces, la parte positiva, es lo que yo te había puesto aquí en morado, es esta parte de aquí, es cuando x es igual a más raíz de y más 1, y la parte negativa es cuando tú consideras esta parte de acá. Y entonces, por eso, una vez que tú ya tienes eso, que lo puedes expresar ahora que x lo expresa en función de y, puedes poner entonces los límites de integración de esta manera. Y así es como lo pones. Porque date cuenta que en el caso de acá, yo hacía algo similar. Yo decía, bueno, esta parte de aquí, esta recta de aquí, yo sé que es y igual, bueno, aquí como los x son positivos, es 1 menos x igual a y. Perfecto. Entonces yo sé que esa es la recta. Entonces, pero yo necesito que x sea igual a algo que dependa de y. Por eso es que yo pongo siempre las etiquetas, porque así es como yo les digo, no se van a perder. Ustedes dicen, bueno, aquí x, aquí debe haber que x esté aquí alguna expresión y aquí x, aquí otra expresión. Así no se van a perder jamás. Entonces, de nuevo, entonces yo sabía que y, para esta parte de aquí, lo que estaba tocando por encima, lo que yo sé que voy a tener que poner aquí, yo digo, bueno, yo sé que y es igual a 1 menos x. Y yo quiero tener x que dependa de y, es decir, x yo despejaba y me quedaba 1 menos y. Entonces yo ahora sé que entonces esto
que antes lo expresaba simplemente como y igual 1 menos x, ahora lo puedo expresar simplemente como x igual 1 menos y. Sigue siendo la misma recta, simplemente lo estoy expresando de otra manera. La dependencia entre las variables lo estoy expresando de otra manera. Pero ahora, esa manera que yo he puesto que me permite hacerlo así, entonces yo cojo, lo vengo y lo puedo expresar ahora acá, porque yo necesitaba x igual a algo. En este caso, ese algo es 1 menos y. Y así es como entonces tú pones tus límites de integración. ¿Ahí te quedó más clara la duda? Sí, gracias. Perfecto. Ahora sí, sí, un relajo, pero no pasa nada. Mientras quede claro, mientras que como yo tenía un profesor que me decía, bueno, pues lo importante es que le quede claro para usted. Yo ya pasé la materia. Siempre decía eso. No sé si alguno tenga álgebra con el profe Mancero, un bacán. Entonces, me alegra que les esté quedando claro. Entonces, vamos, déjenme borro esto por aquí. Ahora bien, entonces ya está, dense cuenta. Cuando a mí me piden orden de integración, ojo, cuando a mí me piden orden de integración, a mí no me dice evalúe nada, simplemente esa integral, cógeme y exprésame de la otra manera, que ahora sí, ya le puedo quitar esas etiquetas que yo siempre le digo que le pongo. Entonces sería la integral que va de 0 a 1, la integral que va de y menos 1 a 1 menos y, acá 2x menos y dx de y, más la integral que va desde menos 1 a 0, ¿verdad? Menos raíz de y más 1, y aquí raíz de y más 1, ¿verdad? 2x menos y dx de y. Entonces, eso era, entonces, literal A, check. Ahí ya se hubieran ganado, bueno, no sé, dependiendo de la lección, unos 20 puntos. Ahora bien, literal B era que me pedía que ahora con esta déjenme ver, no sé qué era que me estaba pidiendo literal A, evalúela en el orden obtenido en 1, me imagino que este era 1. Ya, entonces con este orden de integración vamos a evaluar esa integral, perfecto. Entonces, obviamente aquí tengo dos integrales, entonces los voy a tratar por separado para no hacer todo un relajo. Entonces aquí esta la voy a llamar 1 y esta la voy a llamar 2. Entonces primero vamos a resolver 1. Entonces resolviendo 1. Entonces dense cuenta, una vez que yo ya tengo los límites de integración, pues simplemente escogería hacer y saber integrar. Y digo, perfecto, y menos 1, 1 menos y, acá 2x menos y de x de y. Entonces digo, bueno, ahora sí, déjenme, doy un espacito. Ahora sí, perfecto. Entonces vamos a integrar esto. Entonces recuerden, yo estoy integrando con respecto a y. Todo lo que no es y lo considero constante. La integral de 0 a 1, acá me quedaría, entonces como estoy integrando con respecto, como estoy integrando con respecto a x, me quedaría 2x al cuadrado sobre 2 menos y por x. Esto evaluado en 1 menos y menos 1 de y. Entonces me quedaría la integral que va de 0 a 1, esto lo simplifico y simplemente me queda x al cuadrado menos y por x evaluado en 1 menos y menos 1 de y. Entonces dense cuenta, ¿dónde tengo que evaluar estos límites? Yo siempre tengo que decir qué era lo que estaba integrando con respecto a y. Entonces tengo que venir y sustituir estos límites en y. Perfecto. Entonces tendría la integral de 0 a 1. Acá, ¿qué me quedaría? Si yo evalúo, me quedaría 1 menos y al cuadrado menos y por x, pero ahora el x es 1 menos y. Perfecto. Menos, acá, me quedaría y menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Menos y por y menos 1. Y todo eso por dy. Y bueno, voy a seguir por aquí arribita para aprovechar el espacio. Entonces tendría la integral que va de 0 a 1. Entonces aquí tendría... aquí puedo hacer un truco para... Bueno, no un truco, una estrategia como para evitarme hacer tanto polinomio. Aquí simplemente lo que hago es saco, por así decirlo, factor común. Entonces tendría menos y menos 1, ¿verdad? Al cuadrado. Aquí puedo esto ya empezar a repartirlo. Me quedaría menos y más y al cuadrado. Acá menos. Menos por más. Me quedaría y menos 1 al cuadrado. Acá menos por menos. Más y por y menos 1. Pero yo digo perfecto. Por dy. Entonces, dense cuenta que esto lo puedo separar. Ese menos se me hace. Es decir, el tener esto elevado al cuadrado, simplemente esto se me hace positivo y tendría la integral que va de 0 a 1, y menos 1 al cuadrado, menos y más y cuadrado, menos y menos 1 al cuadrado, más, multiplicando esta partecita de aquí, me quedaría y por y cuadrado, y y
por menos 1 me quedaría menos y de y. Perfecto, entonces simplificando, esto se me va con esto y no puedo simplificar nada más. Perfecto. Simplemente, de hecho, incluso puedo sumar. Sería la integral que va de 0 a 1, me quedaría 2 y al cuadrado menos, bueno, puedo sacar eso como factor común y me quedaría simplemente y al cuadrado menos y de y. Perfecto, ahora bien, cojo y integro eso, me quedaría entonces y al cubo sobre 3 menos y al cuadrado sobre 2 y eso evaluado en 1 y 0. Le digo, perfecto, entonces me quedaría 2 que multiplica a 1 tercio menos 1 medio, ¿verdad? 1 tercio menos 1 medio. Todo eso menos 0. Entonces, si nosotros sumamos, bueno, en teoría restamos, me quedaría 2, que multiplica, me quedaría 3 menos 2 menos 3 sobre 6, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí me quedaría 2, o sea, menos 2 sextos, simplificando me quedaría menos 1 tercio. Y entonces esa sería la respuesta de 1. Recuerden, solo hemos sacado 1. Que no estaba nada complicado, se cuenta. Hemos sacado 1. Entonces ya sabemos que 1 es menos 1 tercio. Perfecto. Ahora bien, nos falta sacar 2. Aquí, perfecto. Entonces déjenme, le tomo un screenshot porque el otro día me equivoqué por andar copiando. Jejeje. Por andar copiando a la mente me equivoqué copiando una integral, así que evitemos esos errores. Cojo, lo pongo aquí, lo voy a poner aquí abajito. Entonces ahora sí, calculando 2 y luego una vez que calculamos esto, sumamos y ya está, perfecto. Perfecto, entonces tengo este integral aquí. Entonces resolviendo aquí voy a poner resolviendo 2. Aquí, resolviendo 2. Entonces, bien, ahora bien, de nuevo, volvemos a hacer lo mismo. Integramos de afuera hacia adentro. Entonces me quedaría la integral que va desde menos 1 a 0. Aquí me quedaría 2x al cuadrado sobre 2 menos x por y, ¿verdad? Evaluado en raíz de y más 1 menos raíz de y más 1 de y. Entonces, simplificando, me quedaría la integral que va desde menos 1 a 0, x al cuadrado menos x por y, ¿verdad? Evaluado en la integral que va de y más 1 a menos la raíz de y más 1 de y, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces ya tengo esta parte por aquí. Entonces tendría la integral que va desde menos 1 a 1. Evaluando me quedaría entonces, si yo evalúo, me quedaría la raíz de y más 1 al cuadrado menos, acuérdense que estaba derivando, integrando con respecto a qué, con respecto a x, entonces las x son las que tengo que cambiar. Entonces me quedaría aquí y por la raíz de y más 1. Perfecto. Ahora bien, todo eso menos, esa parte me quedaría menos raíz de y más 1 al cuadrado menos y por menos la raíz de y más 1 y todo eso de y. Perfecto, ahora es bien. Entonces tendríamos aquí, antes de hacerla, aquí era 0, perfecto, ahora sí. Entonces vamos viendo, entonces aquí vamos a empezar a simplificar todo esto, entonces me queda la integral que va de menos 1 a 0, esto se va con esto, me queda y más 1, menos y que multiplica la raíz de y más 1, aquí me quedaría menos, esta parte me quedaría, esto se va con esto, me quedaría menos y más 1, aquí este menos con este menos, o sea, este menos con este menos se me hace más, con este menos de acá se me hace menos y raíz de y más 1 de y. Perfecto, entonces esto se me va con esto y me quedaría entonces lo siguiente. Entonces me quedaría la integral que va desde menos 1 a 0. Dense cuenta que esto, bueno, en teoría se resta, me quedaría entonces menos 2y, la raíz de y más 1 de y. Entonces aquí usamos esa integral que yo les decía que le sirve casi para todo. Esa que era la integral que si usted tiene una función elevado a la n y está justamente esa función multiplicada por su derivada de x, entonces simplemente la respuesta a esta integral va a ser la función elevada a la n más 1 sobre n más 1. Perfecto. Entonces, esa integral es poderosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me quita del camino esa. Me quita del camino esa. Ok. No. A ver, la derivada de esto es 1. No, no, no. Aquí no me la quito del camino. No, no, porque la derivada de ahí no es eso.
Déjenme ver, un segundito. ¿Están bien planteados los límites? Sí, perfecto. Entonces, esto se iba al cuadrado, se iba por esto. Entonces, tengo que resolver eso. Oh, no, pues sí, ya me la pusiste fea, porque me tengo que poner a resolver toda esa integral. Entonces, ahí, ¿cómo la podemos hacer por partes? Un segundito. Déjenme verifico. F se emocionó. Sí, sí. Es que como yo hago todas estas integrales rapidito antes de la clase, a veces no me da tiempo de verificar y hago así cosas me da loca. Entonces, déjenme ver un segundito, déjenme ver qué ejercicio era el que estoy copiando aquí. Ah, ya, era el que tenía un valor absoluto. Era pim, 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 pau. Te fuiste, integral. Ay, sí, me emocioné. La integral, sí, sí, sí. No se puede hacer así. Hay que resolver el de ley esta integral. Entonces, no puedo decir, a ver, y más 1. Vamos a ver cómo se puede hacer. De me queda de y. No, no me sirve. Ah, no, sí, sí me sirve. Sí, 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 sí me sirve. Claro que me sirve. Claro. Entonces, yo digo, bueno, yo digo, voy a hacer es y más 1. Entonces, obviamente, de es de y. Digo, perfecto, entonces me quedaría la integral que va desde menos 2, desde menos 1 a 0. Aquí este y lo puedo despejar, me quedaría entonces que y es u menos 1, entonces me quedaría u menos 1, ¿verdad? Por la raíz de u, es decir, u a la u medio de u. Perfecto. Así, no sabía nada, nada complicado, un simple cambio de variable y ya está. Entonces me quedaría la menos 2, la integral. Esto lo voy a repartir, me quedaría la integral que da de menos 1 a 0, me quedaría u por un medio, u por u a la 1 medio, me quedaría u a la 3 medios, menos u a la 1 medio de u. Perfecto, entonces integrando me quedaría menos 2, sumándole 1 me quedaría u 3 medios más 1, me quedaría 5 medios sobre 5 medios, y acá menos, aquí sumándole 1 me quedaría 3 medios, entonces me quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios, perfecto. Y eso evaluado de en 0 y en menos 1, pero yo recuerdo que para aplicar esos límites tengo que volver al cambio original, ¿no? ¿Y cuál era ese cambio? Yo decía que u era y más 1, entonces me quedaría menos 2, que multiplica aquí, aplicando extremos y medio, me quedaría 2 quintos, que multiplica a y más 1 a las 5 medios, menos aquí 2 tercios, que multiplica a y más 1, pero ahora a la 3 medios. Ese evaluado en 0 y en menos 1. Perfecto, entonces si lo evalúo en 0, este es 0 y este es 0, entonces simplemente me quedaría multiplicado por 1, es decir, me quedaría 2 quintos menos 2 tercios. Todo eso menos, ahora evaluado en menos 1, si yo solo evalúo en menos 1, se me hace 0 porque sería menos 1 más 1, 0 y aquí menos 1 menos 1 más 1, 0. Perfecto. Entonces simplemente me quedó lo siguiente, menos 2, aquí sumando me quedaría entonces 15, 2 por 3, 6, perfecto, menos 2 por 5, 10. No, a ver, no, era al revés, perfecto. Estoy sumando. No, sí, estaba sumando bien, perfecto. 6, y aquí es 2 por 5, 10. Perfecto, entonces esto me va a quedar 6 menos 10, menos 4, ¿verdad? Menos 4 con ese menos 2 se me hace 8 quinceavos. Perfecto, entonces 2 me quedó 8 quinceavos. Aquí, esto me daba 8 quinceavos. El primero me daba menos un tercio, si no estoy mal. Sí, entonces sumando, entonces la integral total. Entonces la integral, que no recuerdo cuál era. Bueno, era una integral grande, la voy a de hecho, para ponernos bien bacano, la voy a expresar así, sobre la región R, f de x, y, de a. ¿Para qué eso quiere decir? Entonces era menos un tercio, más 8 quinceavos, y esto simplemente entonces va a ser, si yo multiplico por 5, me va a quedar menos 5 más 8 sobre 15. Entonces esto va a ser igual a 3 sobre 15 y esto es igual a 1 quinto. Y esa sería entonces la solución a esa integral. Ahora bien, pregunta, profe, si es que yo hubiera hecho el otro orden, ¿me tendría que dar la misma respuesta? Sí, claro, te tiene que dar la misma respuesta. Eso es lo que te dice Fubini. Tú lo haces ya bien.
puedes cambiar los órdenes de integración y te da la misma respuesta. Eso es lo que te dice Fubini. Ahora bien, cómo lo hagas, eso sí hay que tener en cuenta. No es que solo coges y las integrales las cambias. No, tienes que cambiar todas las relaciones entre las variables. Y eso sería entonces esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro el asunto en ese aspecto de ahí? Hasta que me confirman si ha quedado todo claro. Aquí unas integrales, pero son hermosas. Vamos a ver. Vamos viendo. Vamos haciendo otro de cambio de orden de integración. Pues en teoría eso es lo que les tengo que dar hoy, ¿no? A mí les queda una con un valor absoluto ahí bien bacán, pero creo que quedará para mañana. Sí, sí, sí. Porque tengo que darles esto. Esto tienen que saberlo bien, porque esto siempre va. Sí, pues es que en teoría siempre todo va, pero integral de línea, eso sí estoy seguro que siempre les pone, les gusta ese tema. Yo digo, bueno, entonces, si hay alguna duda, ya saben, me pueden avisar o si no, seguimos. Y digo, perfecto. Entonces dice, bueno, considera esa integral, ya esa integral es un poco más poderosa. Entonces dice, bueno, dibuje la región de integración. Entonces digo, bueno, para yo dibujar la región de integración, lo primerito es que yo tengo que partir de la integral, porque la misma integral me da todo lo que yo necesito. Entonces digo, bueno, aquí yo tengo integral, esto seno de x por raíz de 1 más seno de 2x de x de y, eso es simplemente yo podría haber quitado todo eso y podría haber puesto un f de x, y. Ni siquiera necesita que lo vea. Entonces, yo digo, perfecto, simplemente lo pongo ahí, seno de x, raíz de 1 más seno al cuadrado de x. Perfecto. De x de y. Entonces, nos fijamos en nuestros órdenes de integración. ¿Cuál es el diferencial que está más afuera? El de y. Entonces le corresponde entonces obviamente la integral que está más afuera. Entonces, como es de y, yo voy a decir, bueno, y varía entre algún valor y algún valor. Perfecto. Acá, el siguiente diferencial es el de x. Entonces le corresponde obviamente a la siguiente integral. Entonces x varía entre algún valor y algún valor. ¿Me están dando ya los valores en el problema? Sí, me dicen que x varía entre 0 y 1 y me dicen que x varía entre 0 y arc coseno de y. Digo, perfecto, entonces la misma integral a mí me va a decir cómo yo voy a coger y graficar. Entonces digo, vengo para acá y voy a graficar. Entonces aquí clarito, lo primerito que me está diciendo es que yo solo voy a considerar todo lo que esté entre y, entre 0 y 1. Entonces aquí yo tengo 0 y aquí yo tengo 1. Entonces, todo lo que esté ahí, simplemente aquí, simplemente yo voy a considerar todo lo que esté en todos estos x, es decir, entre 0 y 1. Perfecto. Ahora bien, me dicen que x está entre 0, es decir, entre el eje y este x igual arc coseno, es decir, entre la otra superficie, entre la otra curva que es x arc coseno. Uy, quedó un poco feito. Aquí, arc coseno de y, es decir, lo que trato de decir, aquí yo voy a tener, no sé cómo, ya vamos a ver, yo por ejemplo, puedo tener una curva o puede ser así, lo que sea. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando yo tome el diferencial, lo que está tocando por abajo es el x igual 0, obviamente es el eje de las x, es decir, lo que va a tocar por abajo es x igual 0, y lo que lo va a tocar por arriba es x igual arc coseno, es decir, esta va a ser la curva x igual arc coseno de y, aunque a veces uno se puede complicar un poquito cogiendo y graficando de esa manera. Entonces yo lo que le recomiendo es que, bueno, ustedes saben que va a estar tocando por arriba esa curva, pero la pueden coger, la pueden despejar de una manera que ustedes sepan, alguna curva que ustedes sí conozcan. Entonces, déjenme quito esto por aquí. Entonces digo, bueno, aquí simplemente yo sé que yo tengo aquí x igual arco coseno de y. Entonces saco coseno a ambos lados, entonces tendría el coseno de x es igual al coseno del arco coseno de y. Entonces, como estas son operaciones contrarias, me quedaría simplemente y, es decir, se me anula, y me queda coseno de x. Y esto sí que lo sé graficar, es decir, para esto no tengo problema. El coseno de y simplemente es esta curva que yo tengo aquí. ¿Verdad? Digo, perfecto. Entonces, obviamente, a mí, mi región, como yo sé que simplemente quiero lo que está entre 0 y 1, yo pues quito todo esto que tenga aquí. ¿Por qué yo lo quito? Porque obviamente me dicen, cuando yo integro, yo estoy integrando sobre una región, es decir, yo tengo que buscar algún lugar, alguna regioncita que esté cerrada. Y digo, perfecto. Entonces vengo para acá. Entonces, ¿cuál es mi región? La región sobre la cual yo estoy integrando, la voy a poner ahora un color, yo que sea este colorcito aquí. Esta es mi región. Uy, quedó feo ese color. Vamos a poner un verde mejor. El verde se ve bien.
Entonces, esta es mi región de integración, que la voy a nombrar como D, como R. Ahora bien, perfecto. Entonces, una vez que yo ya tengo la región de integración, lo tengo todo, porque ya con eso cojo y planteo mi otra integral y ya está. Y digo, perfecto, entonces yo vengo para acá, hago de nuevo, entonces tengo integral, integral, la misma función, eso no va a variar jamás, seno de x, que multiplica a 1 más seno al cuadrado de x, ¿verdad? Por, en este caso, ¿cuál es el orden? Si yo estaba integrando con respecto a orden, ¿cuál era el orden anterior de x de y? Pues yo tengo que cambiar el orden, me dice claramente. Entonces, es ahora el orden de y de x. Entonces, ahora de nuevo, volvemos al análisis. Como el diferencial más, por así decirlo, el que está más externo es el de y, digo, el de x. Entonces yo digo, bueno, x y le corresponde a cuál, al integral más externo. Entonces, aquí, x varía entre algún valor y otro valor, y y, el siguiente diferencial es de y, que le corresponde a la siguiente integral, es decir, y, varía entre algún valor y otro valor. ¿Alguien iba a preguntar algo? Una pregunta. ¿Por qué no grafico la otra parte del coseno? Es decir, la parte del lado izquierdo, como una función para. A ver, déjame ver. ¿Por qué no? Porque, por esto. Porque recuerda, muy buena pregunta, buena pregunta. Tú dices, ya, perfecto, yo solo grafiqué la partecita de aquí. ¿Por qué no? Tú me estás preguntando por qué no grafiqué la de acá. Porque eso, de nuevo, la integral me dice todo. Recordemos, aquí a mí claramente me dice la integral, lo pongo aquí. A mí la integral claramente me está diciendo que y va entre 0 y 1. Es decir, ahí no hay problema. Yo sé que simplemente voy a considerar los y que están entre 0 y 1. Y ahora, si yo tomo un diferencial, ¿verdad? Si yo tomo un diferencial, ¿qué debe estar tocando por abajo a ese diferencial? X igual 0, es decir, esta recta. Es decir, lo que debe estar tocando a ese diferencial por abajo, que justamente debe concordar con lo que me diga la integral, debe ser la recta x igual 0. ¿Y qué debe ser lo que debe estar tocando por encima de ese diferencial? Arco, coseno. Es decir, lo que toca por arriba es x igual arco coseno de y, que si yo lo reescribo en otra dependencia variable, simplemente es x igual, digo, es y igual coseno de x, es exactamente lo mismo en ese pedacito de ahí. Entonces, por eso es que yo simplemente grafiqué ese pedazo. Si es que, por ejemplo, a mí me hubieran dicho, yo qué sé, me hubieran puesto otra cosa aquí abajo, por ejemplo, no hubiera sido el 0, me hubieran puesto la otra parte del coseno y obviamente yo lo pongo. ¿Por qué no grafico? Porque recordemos, primero yo estoy buscando una región, es decir, yo debo buscar algo encerrado. Yo digo, bueno, es verdad, si yo lo podría considerar acá también una cosa cerrada, pero entonces eso no concuerda con lo que me dice la integral. A mí me dice que lo que está tocando ese diferencial por abajo es la recta y igual 0. ¿Y cuál es esa recta? Pues es la recta vertical, esta que tenemos aquí. Esa es la recta y igual 0. ¿Concuerda? ¿Está tocando ese diferencial por abajo? ¿X igual 0? Sí. ¿Qué lo está tocando por arriba? Esta función del coseno, y igual coseno de x. Es por eso, porque la integral a ti te dice todo. A ti la integral te va a decir qué toca por abajo, qué toca por encima, de dónde a dónde te va tu x, de dónde a dónde te va tu y. Por eso es que a ti te dan la integral. ¿Me quedó claro? Listo. Sí. Sí, Perfecto. gracias. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces, ¿en qué estábamos? Sí, poniendo los nuevos límites, perfecto. Entonces, estábamos en esto. Entonces, recordemos, entonces ahora yo tengo que ver de dónde a dónde va mi X y de dónde a dónde va mi Y. Digo, bueno, pues eso es súper sencillo porque la gráfica aquí es una cosa, pero eso es espectacular. Entonces aquí, de hecho, lo voy a volver a graficar. Esto simplemente esto viene para acá. Entonces aquí de 0 a 1. Y es súper conocido. De hecho, si yo puedo, incluso lo puedo, si quiero, para tener una idea de este corte aquí. ¿Dónde corta el coseno? Su primer corte, en pi medios. De acá es pi. Acá corta de nuevo, ¿en dónde? En 3 pi medios. Y acá, ¿qué? 2 pi, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hago esto? Para señalar, entonces, porque ahora yo quiero ver, dense cuenta que antes yo estaba viendo de dónde a dónde variaba mi y, pero ahora yo tengo que ver de dónde a dónde varía mi x. Y entonces eso es sencillo, porque yo cojo y digo, bueno, yo quiero ver de dónde a dónde está yendo mi x. Pero eso es sencillo, porque el coseno corta aquí en pi medio, es decir, que x va de 0 a pi medio. Y ahora tomo un diferencial vertical, así, porque yo quiero ver qué está tocando mi y por arriba, o sea, que cómo varía mi y por arriba.
¿Cómo varía mi, o sea, lo que quiero decir es que cómo varía mi y? ¿De dónde a dónde está yendo y? Y digo, bueno, esto también es sencillo, porque recordemos que esa es la región en la cual yo estaba integrando. Esta es la región R. Entonces aquí primero, yo tengo que analizar. Si es que yo voy moviendo ese diferencial, lo que está por encima, la función que va a estar, la está por encima, ¿cambia en algún momento? No. ¿La que está por debajo cambia en algún momento? No. Siempre lo que está por encima va a ser el coseno y siempre lo que está por debajo va a ser y igual 0. Entonces, decir, ahí no hay problema. Entonces ahí no tengo que seccionar como hicimos en el ejercicio anterior la integral. Entonces yo me pregunto, ¿qué está tocando por debajo? ¿Qué está tocando por debajo a este diferencial? Lo que está tocando por debajo de ese diferencial es y igual 0. Ah, perfecto. Entonces aquí yo digo, bueno, lo que está tocando por debajo es y igual 0. ¿Y qué está tocando por encima ese diferencial? Es y igual coseno de x. Es decir, lo que está tocando por arriba es el coseno de x. Yo digo, perfecto, qué belleza, ¿no? Entonces, dense cuenta, yo obtuve los límites de integración. Entonces, una vez que yo obtengo los límites de integración, ya tengo todo, porque ya la integral está totalmente planteada. Entonces, ahora sí, yo una vez que ya hice eso, siempre le quito las etiquetas, me quedaría la integral de 0 a pi medios, la integral de 0 coseno de x, ¿verdad? Aquí me quedaría seno de x por la raíz de 1 más seno al cuadrado de x de y de x. Y simplemente, no sé si me pedí el ejercicio integrar, así, evalúelo con el orden obtenido en B, es decir, con el que acabamos de obtener. Esto ya lo hicimos. Entonces simplemente vamos a resolver esa integral. Dense cuenta que hemos resuelto ya algunas integrales hoy. Súper bacán. Entonces dense cuenta que como yo estoy integrando con respecto a y, todo esto que depende de x es como que si fuera una constante. Entonces voy a tener la integral que da de 0 a pi medios. Aquí voy a tener y que multiplica toda esta constante. Seno de x por la raíz de 1 más seno al cuadrado de x. He hablado en coseno de x 0, ¿verdad? De x. Entonces, aquí, si yo evalúo, recuerden, con respecto a qué estaba sacando integral al y, es decir, este lo tengo que venir a evaluar en el y. Yo digo, perfecto, entonces me va a quedar, un segundito, perfectirijillo, perfecto. Entonces me va a quedar la integral que va de 0 a pi medios, ¿verdad? Aquí que me va a quedar seno de x, coseno de x, que multiplica la raíz de 1 más seno al cuadrado de x, ¿verdad? Y todo eso menos sería 0 por todo esto que se me haría 0. Entonces simplemente me queda dx. Perfecto. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Ponerme a resolver esa integral es sencillo si conocemos esta regla de aquí. Es que les juro, yo esta reglita de aquí la uso full. Hasta cualquier materia que he visto uso esta reglita de aquí. Aquí dx es igual de nuevo f de x elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque dense cuenta. Si yo considero esto como lo que yo tengo aquí, como el f de x, entonces la derivada es 2 seno de x, es decir, regla de la cadena, 2 seno de x coseno de x. Entonces aquí lo único que me falta para que lo que esté multiplicando eso es esta parte que yo tengo aquí, es que aquí multiplico por 2 y divido para 2, y ya tengo exactamente lo mismo. Entonces ese pequeño artificio me permite entonces resolver la integral de manera sencilla, porque si no me tendría que poner a hacer que sustitución trigonométrica, que integral por partes y Diosito. Entonces sería un medio. Ahora sí, todo esto lo puedo integrar por medio de esta formulita que yo tengo aquí. Entonces me quedaría 1 más seno al cuadrado, ¿verdad? Todo eso como está elevado a la 1 medio, ahora más 1 me quedaría 3 medios. Y todo eso sobre 3 medios. Evaluado en pi medios y 0. Perfecto. Entonces esto me va a quedar 1 medio acá. Si yo extremos y medio me va a quedar 2 tercios. 1 más seno al cuadrado de x elevado a la 3 medios. Elevado en pi medios 0, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar 1 medio. Y si yo evalúo me va a quedar, si danse cuenta, 2 tercios. 1 me va a quedar, si yo evalúo en pi medios, me va a quedar 1 más seno en pi medios, 1. Perfecto. Elevado a la 3 medios. Perfecto. Entonces, y aquí menos 2 tercios. Seno de 0, 0. Me va a quedar 1 elevado a la 3 medios. Digo, perfecto. Entonces nos va a quedar esa partecita de ahí. Ahora bien, ya simplemente es cuestión de reducir. Dense cuenta que este 2 se va con este 2 y con este simplemente me quedaría entonces 1 sobre 3 que multiplica a la raíz
cuadrada de 2 al cubo. Menos, aquí me quedaría 1/3, porque 1 elevado a la 3 medios sigue siendo 1. Entonces, dense cuenta que esta partecita de aquí simplemente se raíz al cubo, lo puedo expresar como raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, y eso va a ser igual a 2 raíz de 2. Perfecto. Entonces, me queda 2 raíz de 2 menos 1 sobre 3. Y esa entonces sería la solución. Solución. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir otra cosa. Sí, por lo general yo trato de, obviamente, no equivocarme en la suma de las integrales, pero a veces, pues todos somos humanos, se nos puede pasar alguna suma. Esténse pendientes de eso, aunque no, yo por lo general reviso los ejercicios antes de traerlos a la ayuntía. Y bueno, entonces tenemos esta partecita. Entonces dense cuenta, hoy hemos hecho ejercicios de plantear, hicimos el de la placa, que estaba interesante, integración por partes y una arcotangente por ahí interesante llevó. Hicimos una de plantear, una que me da una región y calcula tenía que plantear los límites y calcular la integral doble. Hemos hecho algunos de cambio de orden de integración. Por cuestión de tiempo y porque ya me da un poquito la garganta, quedaría, la ayudantía quedaría por hoy en esa partecita de ahí. Una cosita, déjenme, dejo de grabar. Ya la mayoría de cursos vieron esto, porque entre mañana quisiera dar otros ejercicios más de esto y lo que se llama los famosísimos cambios de las transformaciones, o sea, los cambios de variables. Entonces, no sé si ya les habrán dado eso, porque ese tema